El esquema de llaves, semana 11, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Ana Gabriela, Michelle Reyes y Naomi. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. En su libro se les presenta la siguiente crónica. Deben leerla despacio. Y si ustedes se fijan, están las partes de la crónica: entradilla, cuerpo y conclusión. La entradilla sería toda esta, el cuerpo iniciando por aquí, terminando hasta aquí, y la conclusión, que sería el último párrafo. Recuerden, hay que leerlo varias veces. Después vamos a contestar las siguientes preguntas. Consideramos que el título de la crónica enfatiza el hecho o aspecto que el autor desea comentar. Explicamos. Y vamos a ver que sí, porque describe detalladamente cómo realizó su acto de valentía. La pregunta B: ¿qué relación tiene el título con el contenido de la crónica? Explicamos. La relaciona porque describe las acciones y las actitudes del niño ejemplar de 12 años. ¿De qué forma el EAD o la entradilla invita al lector a meditar? Explicamos. Invita a reflexionar porque explica que hay pocos casos de valentía y solidaridad, porque son escasos y no todos los días se pueden apreciar estos valores en las personas. Y la pregunta D: ¿cuál es el suceso narrado? Se narra un accidente en el que una persona rescata a otra por solidaridad y valentía. Continuamos con las preguntas. ¿Qué datos específicos posee la crónica para cumplir con la característica de la veracidad? En la crónica se menciona el nombre del centro escolar, del departamento y de los estudiantes involucrados. Además, se proporciona la hora en la que sucedieron los hechos. ¿Qué opiniones personales o subjetivas encontramos en la crónica? El autor menciona algunos aspectos dentro de la crónica que son opiniones. Por ejemplo, el decir que ya no hay tantas personas valientes, pero al mismo tiempo que esta generación tiene conciencia de estos valores. ¿Qué aprendizaje nos dejó la lectura de esta crónica? Que todos podemos ser solidarios, solo debemos ser empáticos con los demás. Y vamos a el literal H: elaboremos un listado de buenas acciones que debemos realizar por otras personas. Este es un ejemplo: ayudar a cruzar la calle a un anciano, compartir el refrigerio con algún compañero, ayudar con los quehaceres de la casa, explicarle a un compañero cuando no entienda algo de la clase, etc. Ustedes pueden poner otras. Ahora vamos a ver el esquema de llaves. Vamos a leer qué es un esquema de llaves. Es el tipo de organización gráfico que se utiliza para resumir la información de un texto, tanto oral como escrito, dado que facilita la disposición de los temas y subtemas de un contenido a desarrollar. Asimismo, su estructura permite tener una claridad visual de la jerarquía de las ideas principales y secundarias. Veamos algunos ejemplos de esquema de llaves. Tenemos las partes de la planta. ¿Cuáles son las partes? Raíz, tallo, hoja, flor, fruto, estambre, pistilo, cáliz, corola, óvulos. Observamos este otro ejemplo. Recomendaciones para el uso del Internet. No aceptes solicitudes de perfiles desconocidos. Tu información personal debe ser en privado. No actives tu ubicación de forma pública. No proporciones información personal a desconocidos. Respeta las opiniones, ideas y diferencias de otros. Ahora vamos a seguir con la siguiente actividad.
siguiendo las indicaciones para crear un esquema de llaves. Extraemos las acciones principales de la crónica que leímos en la anticipación. Ejemplo, los niños también pueden demostrar valentía. Esa sería una acción que se extrajo de la crónica. Veamos otras. Un niño de 5º grado demuestra su solidaridad y valentía al salvar a su compañero. Los jóvenes aún poseen valores que deben ser reconocidos. La solidaridad debe traducirse en acciones como la demostró el niño de la crónica. Ahora hay que escribir un título. Yo le he puesto Rescatando Valores. Y este es el ejemplo, rescatando valores y las ideas principales. Los niños también pueden demostrar la valentía. Un niño de 5º grado demuestra su solidaridad y valentía al salvar a un compañero. Los jóvenes aún poseen valores que deben ser reconocidos. La solidaridad debe traducirse en acciones. En la actividad 3, que es parte de la consolidación, van a realizar la siguiente lectura, las veces que sean necesarias hasta que comprendan de qué trata esta crónica. Después de la lectura, viene la actividad. ¿De qué trata la crónica? Trata sobre un viaje ecológico y turístico realizado en Ecuador. ¿A qué se refiere el autor al decir a veces uno se da cuenta de que no aprecia la belleza que tiene en su país? Según esa expresión, que muchas veces buscamos lugares hermosos y los tenemos muy cerca sin necesidad de viajar fuera de nuestro país. El turismo ecológico es un tipo de turismo en el que se visita el ambiente natural. Comentamos una experiencia con turismo ecológico que hayamos tenido. En mi opinión personal, el turismo ecológico es muy gratificante. Se disfruta de la naturaleza y a la vez aportamos para su mantenimiento y equilibrio, ya que cuidamos de nuestros recursos. Ejemplo de visita a un lugar ecológico turístico, el Cerro Verde, que es muy gratificante andar entre las plantas, entre la naturaleza, y a la vez estamos cuidando nuestro medio ambiente. Literal D, diseñamos un esquema de llaves con las acciones más relevantes de la crónica que se leyó de las Islas Galápagos. Aquí está, es un lugar turístico donde hay islas hermosas, playas maravillosas, especies marinas muy interesantes como lobos marinos, tortugas, etc. Y con eso se termina este contenido, solo falta que se autoevalúen y luego continuamos con practica lo aprendido. Lo que se ha visto durante esta unidad, ustedes lo van a poner en práctica. Se les presenta una imagen como esta. Sin los diálogos, ustedes van a crear esos diálogos. Este es un ejemplo que les he puesto. Lo pueden retomar, lo pueden mejorar o pueden elaborar sus propios diálogos. Después de la actividad anterior, hay que resolver en el cuaderno. ¿Cuál es el tema de conversación? Las vacaciones. ¿Cuál es el mensaje y quiénes lo emiten? Las actividades que realizaron en vacaciones, quienes lo emiten son los niños y las niñas. ¿Cuáles son algunas respuestas de los receptores? Si se fijaron, en la imagen anterior, habían unos diálogos escritos con rojo. Esas serían las respuestas de los receptores. ¿Cuál es el canal que se emplea en esta comunicación? El aire. ¿Qué tipo de ruidos pueden intervenir en esta situación? A lo mejor pueden haber interrupciones por parte de los participantes, es decir, que no respeten su turno. Ese podría ser un ruido. A lo mejor en el momento de la comunicación era el recreo y habían gritos, porque en el recreo los niños gritan. A lo mejor también sonidos como de animales, carros, etc. Pasamos a la siguiente actividad, siempre de practico lo aprendido. Lo primero que tienen que hacer es leer la crónica Extraño caso en Recoleta. Lo leen bien las veces que sean necesarias hasta que lo comprendan y luego vamos a contestar las preguntas. ¿Cuál es el delito cometido y en qué lugar? El asesinato de un hombre en una casa.
Escriba los posibles motivos de cada sospechoso para cometer el crimen. Los sospechosos son el plomero, un ladrón, la psicóloga, la hija. Y vamos a ver, el plomero necesitaba dinero. El ladrón buscaba la caja fuerte. La psicóloga conocía a la dueña y vio que sería fácil apropiarse de las joyas. Y la hija quería heredar la fortuna de sus padres. ¿Cuáles pistas pueden ayudar a resolver el crimen? Podría ser la comida envenenada, la entrevista con la psicóloga y la hija. Estas podrían ser algunas pistas que les podrían ayudar a los investigadores. Ahora hay que hacer un esquema de llaves con las posibles formas de resolver el crimen. Y podría ser buscar huellas, entrevistar a todos los involucrados, hacerles la prueba del polígrafo y entrevistar a vecinos. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.